Final del tema 7, entrega en oficina, procesos de entrega. Bien, continuamos con los envíos con cobro de derecho de aduana. Algunos envíos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, así como de Ceuta, Melilla y Canarias, pueden venir gravados con importes por la realización de trámites aduaneros que han de ser cobrados al destinatario. En este caso, deberán venir acompañados del documento tributario aduanero DTA. Documento tributario aduanero. Eso es lo que quiere decir DTA, documento tributario aduanero, en el que figurarán reflejados los importes a cobrar asociados al envío. Estos envíos se dan por la unidad de internacional en la aplicación de entrada del sistema de aduanas y emitirán el documento DTA que acompañará al envío hasta la unidad de destino, incorporándose dicha información en el sistema de SIGIE. De esta forma, la oficina dará de alta el envío en SIGIE cargándose automáticamente todos los datos del citado envío. Los paquetes de este tipo llegarán identificados con una etiqueta específica, que es la etiqueta roja de importes a cobrar. Previo cobre de los importes asociados al destinatario, se le entrega la parte inferior del documento tributario aduanero como justificante del pago, estampando el sello de fechas en el lugar reservado para ello. Si el paquete procede de intento previo de entrega por otra unidad de reparto, ésta habrá retirado la parte del impreso correspondiente a la unidad de reparto. En caso contrario, si el DTA conserva el justificante para la unidad de reparto, deberá destruirse. La oficina debe quedarse y archivar la parte central del DTA, justificante para la oficina, estampando el sello de fechas en el lugar reservado para ello. Esta copia del impreso se utilizará para la liquidación posterior del envío en SIGIE. 6.4. Entregas de envíos con derechos de aduana en oficinas de Canarias. Los envíos que llegan a las oficinas de la zona séptima, Canarias, con tratamiento aduanero para su entrega al destinatario, deben llevar como documentación aduanera el documento interno de liquidación, DIL, documento interno de liquidación, que recoge las cantidades tributarias a pagar por el destinatario en la entrega, y en el caso de los envíos contra reembolso nacionales, la cantidad del reembolso. En el caso de reembolsos internacionales, el DIL no recoge ni el reembolso ni los derechos de giro, aunque sí están informados en SIGIE. Estos envíos que llegan a la oficina para su entrega irán acompañados de la siguiente documentación. Para entregar al destinatario: factura de correos y factura de la mercancía contenida en el envío. Para custodia de correos: factura de la mercancía y documento interno de la liquidación, DIL, firmado por el destinatario. El DIL, el documento interno de liquidación, la oficina deberá recoger la firma del destinatario en el acto de la entrega de los envíos como autorización de despacho aduanero. El DIL firmado por el destinatario se remitirá a Administración Postal de la provincia. Deberá de informarse al cliente a la entrega de los envíos que Correos remitirá a su domicilio por correo ordinario el original del DUA. Antes de proceder a la entrega de los envíos, es importante que se realicen las siguientes verificaciones. Comprobar que el envío remesa llega con la documentación para entregar al destinatario y para custodia de correos. Comprobar la coincidencia de las cantidades asociadas en SIGIE y las recogidas en el DIL para cada envío. En caso de no coincidencia, se abrirá incidencia al CAU, comunicándolo además al responsable provincial Vega, excepción reembolso internacional, que es la excepción. ¿Vale? Entonces habrá que comprobarlo y si no hay coincidencia, se abre incidencia al CAU y además al responsable principal Vega, excepto los reembolsos internacionales. En el caso de remesas es obligatorio entregar en el mismo acto todos los envíos pertenecientes a la misma remesa. Si faltase algún envío de la remesa, se comunicará al responsable Vega de la provincia. Envíos con tasa de devolución. Se debe cobrar la tasa correspondiente a la devolución, ya que ésta no está incluida en el importe del franqueo. Esta tasa será igual a la tarifa correspondiente al envío, sin los valores añadidos que pudiera tener, como el reembolso o lo que sea.
En el caso de paquetería internacional, cuando hayan llegado devueltos, según las instrucciones dadas por el remitente en el propio impreso de admisión, hay que cobrar la tarifa correspondiente a la modalidad de devolución elegida, independientemente del sistema utilizado para el envío al país de destino. En el caso de envío devueltos a clientes con contrato, el cliente puede realizar este abono a través de un albarán de entrega contra su número de contrato, albarán que se debe registrar en la aplicación de albaranes de entrega. En todos aquellos casos en los que los envíos porten documentación, se debe retirar la documentación correspondiente para posteriormente proceder a su liquidación. Entrega con recogida. En los casos que los envíos lleven asociados la entrega con recogida en la modalidad de entrega en oficina elegida o de referencia, es necesario que el empleado de la oficina solicite al destinatario determinada mercancía, documentos, etc., que habrá que cursar al remitente del envío de ida mediante logística inversa. Lo primero es liquidar el envío como entregado en oficina y posteriormente se cumplimentan los datos del receptor. Entonces, el entregado en oficina y le damos a asignar. Una vez que se ha asignado, se acepta tras firmar el cliente en la tableta. Y a partir de este momento se desencadena una operativa de recogida documental y preparación del envío de vuelta LI, logística inversa. Si es necesario, SIGIE indicará que hay que imprimir la etiqueta del LI de vuelta. Entonces, nos advierte el sistema: no entregar a menores de 18 años, hacer fotocopia del DNI y devolver en sobre interno. Por ejemplo, una indicación que podría venir en el sistema. Hay que seguir estrictamente las instrucciones de pantalla. Quiere decir que si nos apareciese, por ejemplo, ese mensaje, deberíamos de hacer una fotocopia del DNI e introducirlo en el sobre. Como eso, pues nos pueden pedir X cosas. El paquete de ida irá acompañado de un packing list conteniendo un sobre donde habrá que introducir la documentación solicitada. No hay que solicitar ni adjuntar en el sobre de vuelta más documentación que la que aparece en pantalla. Para finalizar, se inserta la documentación solicitada en el sobre, se pega la etiqueta LI y se lee el código LI en la pantalla de SIGIE, cursándose posteriormente a destino. Entonces, puede aparecer que el código de envío de vuelta sea correcto, damos a aceptar y se admite, o que no sea correcto. Cuando el código del LI de vuelta no coincida con el preregistrado por el cliente, el sistema informará del error e impide finalizar el proceso de entrega. Sin la verificación de que el LI es correcto, no se puede realizar la entrega. Igual situación cuando el destinatario del envío de ida no aporte la mercancía o el documento solicitado para el envío de vuelta. Se deberá liquidar como no entregado, falta envío de vuelta. En ambos casos, automáticamente el envío de ida se estaciona, siguiendo el procedimiento habitual para los envíos estacionados. Es decir, esperaríamos instrucciones para ver si el remitente quiere que lo entreguemos de igual modo o que lo devolvamos. Bien, buzón de vacaciones. Todos los sobres colectores de buzón de vacaciones que se reciban en la oficina de referencia asociada a la unidad de reparto del domicilio del cliente que tiene contratado dicho servicio se recibirán con una etiqueta en la que figura el código del buzón, donde los primeros 7 dígitos son el código red de la oficina en la que ha sido dado de alta. El código red y nombre de la oficina. Un código de barras cuyo número es el código del buzón de vacaciones más el secuencial de los sobres emitidos. Procediendo a dar de alta a los sobres en la oficina a través de SIGIE, según su recepción, lo haremos de la siguiente manera: por recepción automática de avisados, junto al resto de los envíos recibidos de la unidad de reparto desde el menú Entradas, Recepción, Avisados, o de forma unitaria, uno a uno, cuando no estén incluidos en el despacho, desde el menú Entradas, Alta Almacén, verificando que esté seleccionado automático. En esta pantalla, al leer el código del sobrecolector, aparece el código del buzón de vacaciones al que corresponde dicho sobre y el nombre del titular del mismo. Y al cliquear en cerrar almacén, aparecen en pantalla los envíos asignados a buzones de vacaciones en la oficina. Al buzón de vacaciones solo se asignan los sobres colectores que contienen correspondencia ordinaria y avisos de llegada. Los certificados van al canal de avisados como cualquier otro envío avisado.
Cuando el titular o autorizado pase por la oficina a recoger los envíos recibidos antes de la finalización del contrato de buzón de vacaciones, recogidas esporádicas, ¿vale? Cuando se hagan recogidas esporádicas, al tener este servicio la misma funcionalidad que en un apartado postal, desde el menú liquidación se lee el código de barras del sobrecolector indicando como causa entregado en oficina. Se asume la entrega y aparece una pantalla como en el resto de entregas. Al hacer la entrega se dará de baja en la oficina. Los sobres recogidos quedarán registrados en el buzón con el nombre y número del DOI de la persona que lo ha recogido. Al vencimiento del plazo contratado por el cliente saltará una alarma en SIGIE Oficinas al abrirlo, avisando que el contrato de buzón de vacaciones finaliza en tal fecha, comunicando por SMS la finalización del servicio al cliente. A continuación, la operativa vendrá determinada por la opción que el cliente seleccionó al formalizar el contrato, recogida en la oficina por el titular o titulares o entrega a domicilio. En el primer caso, se determinará un plazo de permanencia para su recogida en la oficina, que será igual a la recogida de un apartado postal. La fecha de finalización está en el contrato. En el segundo caso, la oficina de referencia preparará un envío con todo el correo recibido. El primer caso será que pase el cliente a recogerlo en la oficina. Entonces hace igual que un apartado postal, se liquida como si fuese un envío. Y en el segundo, que es cuando hay que enviar todo lo que contenga el buzón de vacaciones al domicilio del cliente, se preparará un envío con todo el correo recibido. Los envíos registrados están como avisados y caducan en su plazo, por lo cual no van dentro del sobre, se quedan en oficina. Lo que se mete en el sobre es el M4, es el aviso. Entonces, todos estos sobres de todo este tiempo se introducen en una caja de embalaje línea verde, utilizando el tamaño adecuado al volumen de envíos, y se le dará curso a la unidad de reparto correspondiente, sea URO o sea USE, para su entrega al destinatario como un envío registrado más. La operativa consiste en sacar un listado donde estarán anotados los sobres colectores que haya que enviar a la unidad, la cual la da el sistema al dar de baja el producto. Dicho listado acompañará a los sobres colectores. El paquete formado por el contenido anterior, por todos los sobres colectores de buzón de vacaciones, llevará adherida una etiqueta con el número de buzón de vacaciones, que será un código de barras que debe tener menos de 23 dígitos. Los datos del destinatario con el domicilio, además del número y denominación de la cartería asociada. ¿Vale? Entonces, la etiqueta tiene que tener un código de barras de menos de 23, los datos del destinatario con el domicilio y el número y denominación de la cartería asociada. Con esta etiqueta, el envío estará controlado ante cualquier incidencia. Recepción de envíos contra reembolso. Las oficinas entregarán los reembolsos recibidos que por sus características no tengan entrega domiciliaria y aquellos que hayan sido avisados por las unidades de reparto correspondientes, tanto de ordinaria como de servicios especiales. Los reembolsos que han salido al reparto y no han podido ser entregados llegan a la oficina acompañadas por el correspondiente listado emitido por SIGIE y se reciben con las mismas formalidades que el resto de envíos avisados por las diferentes unidades de reparto, dándolos de alta en SIGIE, asignándole al almacén de la propia oficina, no siendo necesario introducir los datos de remitente y destinatario, porque ya vienen informados. El resto de envíos con reembolso, una vez se dan de alta en SIGIE, se tendrá en cuenta todo lo relativo a cualquier incidencia con los importes a cobrar. Envíos con origen nacional. Si no figuran los importes en SIGIE de envíos sin preregistro admitidos en la red de oficinas o de envíos de grandes clientes con preregistro sin documentación específica, se debe abrir incidencia en el CAU. Si transcurridos 5 días hábiles sin aparecer los importes en SIGIE, si pasan 5 días y no aparecen, se devuelve el envío liquidándolo en SIGIE como devuelto a cliente sin información. En caso de que durante la verificación de importes se compruebe que no existe coincidencia entre el importe recuperado de SIGIE y el que figura en la etiqueta impresa por iris del envío, se debe proceder a identificar la unidad de admisión, oficina o unidad de admisión masiva por los datos que figuran en SIGIE y se comunica por correo la divergencia de importes. La unidad de admisión comunicará respondiendo a este correo en el plazo máximo de 24 horas. La corrección en iris del importe asociado.
Si no hubiera respuesta de la unidad de admisión en el plazo de 5 días hábiles, se deberá realizar una segunda petición de resolución de incidencia del importe de reembolso. Segunda petición. Remitiendo también una copia al correo de la jefatura de red de zona o jefe zonal de logística, según corresponda, que deberá intervenir para que se resuelva. Transcurrido un plazo de 10 días hábiles sin respuesta desde la primera comunicación de incidencia, se devolverá el envío reembolso al remitente, indicando en la cubierta como causa de devolución incidencia de importe de reembolso y liquidándolo en SIGIE como devuelto a cliente sin información. Al igual que en los casos en que sea posible la identificación de la unidad de admisión o la comunicación con ella. No se podrá modificar el importe de la cubierta de un envío, aunque no coincida con el que nos ha confirmado la unidad de origen. En estos casos se hará ver al receptor que el importe correcto es el que el sistema informático y que aparece reflejado en la hoja de reparto, taloncillo o PDA. Todas las incidencias de importes de reembolsos deberán ser archivadas como parte de la documentación de SIGIE. Por otro lado, los reembolsos con origen internacional, en el caso de que durante la verificación de importes se compruebe que no existen todos los importes o que no coinciden y que figuran, no coincide el que aparece en SIGIE y el que aparece en la cubierta o documentación del envío, se debe proceder de la siguiente manera. Si son envíos grabados por la aduana, se debe abrir incidencia en el CAU. Y el resto de los envíos se comunica la incidencia al correo electrónico barajas.internacional@correos.com. En cualquiera de los casos, transcurrido un plazo de 5 días hábiles sin aparecer los importes en SIGIE o sin respuesta desde la primera comunicación de incidencia, se devolverá el envío indicando como causa de devolución en la cubierta incidencia de importes y liquidándolo en SIGIE como devuelto a cliente sin información. No se debe entregar ningún envío en que la cantidad cobrada no coincida con la que el sistema SIGIE indica en la hoja de reparto o en el taloncillo. Entrega de envíos contra reembolso. Cuando el cliente se persona en la oficina de correos con el correspondiente aviso de llegada M4 o mensaje SMS o email, el empleado localiza el envío y lo entrega previa identificación del destinatario y cobro de importe consignado en la etiqueta de la cubierta del envío, que debe coincidir con el que viene informado de SIGIE. En los envíos contra reembolsos que no circulen como carta ni con valor declarado, el remitente puede autorizar al destinatario a comprobar el contenido antes de realizar la recepción del envío. Esta circunstancia debe venir indicada en la cubierta del mismo, pudiendo en este caso el destinatario proceder a examinar el contenido en presencia del empleado, decidiendo una vez examinado si lo recoge o lo rehúsa. Una vez cobrada la cantidad del reembolso y entregado el envío al cliente, no podrá ser rehusado por el destinatario. Las cantidades satisfechas por el destinatario tienen que integrarse en el código de control de cobros. A la hora de liquidar las cantidades recibidas por los destinatarios con la funcionalidad del código de control de cobros, ya no es necesario confeccionar manualmente los giros procedentes de los reembolsos. El sistema lo realiza automáticamente en el momento en que se confirma dicho código en IRIS. El proceso de la operativa a desarrollar será: el personal de admisión de ventanilla liquida los importes de los reembolsos nacionales e internacionales cobrados a los clientes al responsable de la unidad. Para ello se sirve del informe cuadre de la unidad por usuario y del listado de reembolsos cobrados. El responsable, una vez verificado que los importes liquidados son correctos y coinciden con el cuadre de unidad de la oficina, genera por SIGIE el código de control de cobros. Se confirma en IRIS el código por parte del responsable y los importes se incorporan en las cuentas correspondientes del balance de oficina, con lo cual los giros procedentes de los reembolsos cobrados son confeccionados por el propio sistema, no de forma manual, como se hacía anteriormente. Para el caso de los reembolsos de unidades de reparto, unidades de servicios especiales y oficinas satélites, el procedimiento es similar, generando estas unidades códigos de control que el responsable de la oficina deberá confirmar en IRIS. En los casos en que los reembolsos internacionales se acompañan de la libranza internacional, una vez generado el giro y verificado que los datos son correctos, se deberá enviar a la Subdirección de Servicios Financieros, unidad de envío de dinero. Bien,
Entrega de expediciones. Para realizar la entrega de los envíos acogidos a la prestación de expedición, se accede a SIGIE, liquidación, entregado en oficina, asemejándose a la liquidación como entrega múltiple. Para ello se tiene que marcar en SIGIE el check entrega múltiple y leer el código de barras de todos los envíos que componen la expedición. Seguidamente, el empleado cumplimenta en SIGIE nombre, apellidos y número del documento de identificación. Y por último, el destinatario deberá consignar con el lápiz de la tableta en el recuadro habilitado para ello su firma. La operativa es exactamente la misma con independencia de que sean completas o parciales. Entrega de productos telegráficos y fax. La recepción de los envíos telegráficos y fax por parte de las oficinas de referencia para su entrega pueden llegar por dos vías. A través del buzón electrónico, operativa que se realiza igual que la descrita para las unidades de reparto. Estos envíos se tendrán que imprimir y tratar dependiendo de su modalidad: telegramas, burofax, avisos de servicio. Y destino, apartados, lista de correos y destino. Se tendrán que imprimir y tratar dependiendo de su modalidad, de destino o de entrada. Vale, las oficinas mixtas recibirán, además de los destinados a apartados y lista de correo, los envíos para el reparto, los cuales se tienen que imprimir y asignarlos a la sección correspondiente como el resto de certificados. A través de las rutas establecidas tenemos dos modos de entrega: buzón electrónico, ¿vale?, como cualquier unidad de reparto, y también se incluirían los de las oficinas mixtas, y luego a través de las rutas establecidas desde las unidades de reparto que traen los envíos avisados, o sea, desde otra unidad. Correos no presta el servicio de entrega de faxes recibidos desde un fax particular, por lo que si llega a la oficina alguno de estos, no se realizará la entrega del mismo. A continuación se separan los que vienen dirigidos para la unidad de entrega de la oficina, bien a lista o a apartados, dándolo de alta en SIGIE, como cualquier otro envío registrado en el almacén correspondiente. Apartados, no domiciliaria o lista, a donde venga. La liquidación de estos envíos se hace como la del resto de envíos registrados, seleccionando SIGIE, liquidación, leyendo el código de barras para que el cliente pueda firmar en la tableta digitalizadora, previa anotación por parte del empleado de los datos del destinatario y su documento de identificación. En los telegramas y burofax que tengan prueba de entrega física o entrega electrónica, se deberá asignar receptor, al igual que si lleva prueba de entrega electrónica, ¿vale? Una vez entregados, el sistema generará un telegrama AA para los de entrega física, y en la unidad de reparto, a través del buzón electrónico, se imprimirá el telegrama AA dirigido al remitente, donde se le informará de la entrega del envío, hora, fecha, nombre, apellidos del receptor y número del documento con el que se identificó. Y si es de entrega electrónica, el cliente recibirá un correo electrónico informándole del resultado de la entrega en la dirección email que indicó en el momento de su admisión. Con la extensión del buzón electrónico a todas las oficinas de España, el reencaminamiento a otra unidad de estos productos se realizará a través del propio buzón electrónico, excepto en los casos que esté asignado a un almacén, que se tiene que utilizar la funcionalidad de liquidación de mano, no siendo necesario postalizarlo, ya que se recupera en destino a través del buzón electrónico. Se ha activado una serie de controles para el buzón electrónico que impiden cerrar la caja de SIGIE si se detectan malas prácticas en el buzón, en la gestión del buzón. Entonces, número máximo de horas en pendiente. Hay un máximo de horas que un burofax puede estar en el estado de pendiente. Este máximo se ha establecido en 72 horas transcurridas, las cuales, si no se ha realizado ninguna acción, el punto de control impedirá cerrar la caja de SIGIE. Y luego el número de horas para que un envío evolucione, este control también se ha establecido en 72 horas. Si en 72 horas no ha evolucionado el envío, esto no impide cerrar la caja de SIGIE, pero sí que no se realiza ninguna otra acción transcurridas otras 72 horas. El envío pasa a pendiente, ¿vale? Es decir, no te impide cerrar, sino que vuelve a pendiente. Y para transcurrir otras 72 horas te impedirá el cierre. Bien. Pago de órdenes, giros de envío de dinero.
Con la desaparición del giro electrónico y puesta en marcha del sistema SEDI, el pago de giros en oficina se realiza desde SIGIE, control envío de dinero, liquidación de envíos de dinero. Los giros que se pagan en oficina son los siguientes. Giros dirigidos a apartados de correos tienen que grabarse previamente en SIGIE en el canal Apartados, indicando el número de apartado correspondiente. Se deposita un aviso en el apartado que corresponde para avisar al cliente que tiene a su disposición un giro. Eurogiros, por motivo de PBC, de blanqueo de capitales, no tienen que ponerse a pago a domicilio, debiéndose entregar al destinatario desde la oficina de referencia. Por esto, los eurogiros se tienen que clasificar en SIGIE, asignándolos a la unidad de entrega de la propia oficina o recaminándolos a la oficina de referencia del destinatario, en caso de no ser la misma. Una vez clasificado, la unidad de reparto asignada imprime un aviso M4O. A partir de este momento se convierte en giro avisado y quedan almacenados en un almacén nacional para poderse entregar en cualquier oficina informatizada. Los giros inmediatos y UPU-IFS se pagan con su correspondiente localizador. El localizador es un identificador único de giros que se imprime en el resguardo de imposición del giro y el remitente debe indicárselo así al destinatario para su pago. Y luego están los giros ordinarios y urgentes avisados por ausencia del destinatario. Cuando el cliente se persona en una oficina de correos y desea retirar una cantidad de dinero a su nombre, tiene que aportar la documentación que le identifica y un aviso o el número de identificación del envío dependiendo de la modalidad. Para comprobar que existe el servicio de giro internacional electrónico con el país, es necesario acceder a Conecta, Negocio, Envío de dinero, Giro Internacional. Con carácter general, los giros deben abonarse al propio destinatario o persona autorizada por escrito. No se efectuará el pago de un giro a su destinatario cuando la autoridad judicial haya ordenado su suspensión o embargo. La realización de un pago por medio de Western Union siempre se hace a la persona destinataria del envío, no admitiéndose autorizaciones en este servicio para su pago. El destinatario debe ser siempre mayor de edad. El importe de los giros es propiedad del remitente mientras no llegue a poder del destinatario, por lo que aquel, es decir, el remitente, puede solicitar la recuperación o modificación antes de que se haya efectuado el pago. El servicio de giro se presta durante todo el horario de apertura de cada oficina. En caso de caída de la aplicación, no se puede realizar el pago de giros en tanto la aplicación permanezca inactiva o se haya cerrado la caja de la oficina. Liquidación de envíos de dinero. Giros avisados e internacionales no domiciliarios. El cliente se presenta en la oficina de correos para retirar una cantidad de dinero que viene a su nombre, aportando el correspondiente aviso de llegada M4 que informa al cliente que tiene a su disposición en la oficina un pago de dinero, indicando en el propio aviso el horario y plazo, así como la documentación válida necesaria para poder efectuar el cobro. También es válido presentar solo el código de envío, siempre que se verifique la identidad y el importe. Los giros avisados son órdenes de pago que han salido al reparto y por no encontrarse el destinatario en el domicilio o bien por no poder acceder a la finca no se han podido entregar al destinatario, por lo que la unidad de reparto correspondiente ha dejado un aviso en el domicilio para que el destinatario pase a recogerlo por su oficina de referencia. Por motivos de prevención de blanqueo de capitales, los giros internacionales con criterio general se pagan siempre en oficina. Para el cobro de un giro internacional, el destinatario o autorizado debe aportar el aviso confeccionado que la URO-USE habrá depositado previamente en su casillero domiciliario. También es válido presentar solo el código de envío, siempre que se verifique la identidad e importe. En SIGIE, control de envío de dinero, liquidación de envíos de dinero, se marca la opción código de envío y se introduce el código que aporta el cliente. Liquidación de giro inmediato. Es el envío de dinero nacional que de manera inmediata permite a su destinatario recoger el dinero en cualquier oficina de correos con la presentación de su documentación y el localizador del envío. Siempre se abona en metálico. Para realizar el pago de un giro a lista con localizador, giro inmediato, se accede a SIGIE, control de envío de dinero, liquidación de envíos de dinero. Al seleccionar
la opción localizador, nacional e internacional, aparece en la pantalla para introducir el localizador. Este dato lo debe aportar el cliente y es imprescindible para el pago del giro, al igual que la identificación del destinatario. Giro electrónico, giro UP, Unión Postal Universal. El envío es el envío de dinero internacional que de manera inmediata permite a su destinatario recoger el dinero en cualquier oficina de correos. Aunque se puede hacer la búsqueda por nombre, lugar de origen y fecha de envío, debe exigirse el número secreto para el pago, que es un código alfanumérico entre 6 y 10 caracteres sin una estructura determinada. Y además de este número secreto debe de aportarse la documentación necesaria como para cualquier otro giro internacional, la documentación de identificación. Se puede pagar en cualquier oficina y siempre en metálico. Desde el menú principal de SIGIE, control de envío de dinero, liquidación de envíos de dinero. Al seleccionar la opción localizador nacional e internacional, aparece la pantalla para introducir el localizador. Si la búsqueda se realiza por nombre y apellido, se debe seleccionar la fecha exacta de admisión y el país de procedencia. Operativa en SIGIE para el pago de giros. ¿Cómo debemos operar? ¿Qué pasos hay que seguir? Bien, en primer lugar leeremos el código del giro a entregar desde la pantalla de liquidación de envíos de SIGIE. En segundo lugar introduciremos el tipo de documento oficial de identificación y el número del mismo. Se informa de los datos del receptor. A efectos de prevención de blanqueo de capitales, solo se consideran las operaciones realizadas por el destinatario real, nunca por el autorizado. Se pulsa el botón comprobar datos. 3. Si el cliente o destinatario no está dado de alta en las bases de datos de prevención de blanqueo de capitales, ventana única, el formulario aparecerá en blanco. Si ya ha realizado operaciones de envío de dinero, el formulario aparecerá informado. Vale, entonces, cuarto paso. Se completan los datos del cliente o modifican los datos del cliente según proceda. Después se digitaliza el DOI, pulsando en el botón Documento. La aplicación te va a derivar a GESCAM, donde se seguirán los pasos descritos en el manual de digitalización de documentos. Existe el botón Visualizar para verificar que la imagen del DOI se ha cargado correctamente. Si no fuera así, se vuelve a escanear el DOI y en el caso de aparecer inhabilitado dicho botón, se procede a la digitalización del DOI, ya que el cliente no lo tiene digitalizado. Cuando el remitente se identifique con el CIF, Documento Identificativo de Personas Jurídicas, se deberá digitalizar el documento soporte donde conste el CIF o, en su caso, parte del documento en el que se informe su denominación, domicilio y número de identificación fiscal, siendo necesario guardar copias de la documentación específica de la persona jurídica aportada por el autorizado apoderado. No es necesario digitalizar el NIS o el NIP. 5. Informar del motivo de la operación y se pulsa el botón Asignar. Y 6. Se cierra la liquidación aceptando las sucesivas pantallas. Bien. Entregas especiales. Giros oficiales de correos. La razón social será Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. El CIF de correos es A83052407. A83052407. El nombre del autorizado sería el cargo, por ejemplo, director de oficina. Y podrá identificarse con su NIP, con su número de registro personal, número de identificación profesional. Bien, segunda entrega especial, giros dirigidos a organismos oficiales. La identificación se realizará por nombre del organismo y CIF. El autorizado que actúe en nombre del organismo para el cobro del giro podrá identificarse con su NIP, que será el introducido en la categoría Pasaporte Otros. El resto de organizaciones, instituciones, asociaciones, fundaciones religiosas, benéficas o de cualquier índole deberán identificarse con su CIF como el resto de personas jurídicas. Cualquier autorizado que actúe en representación de un organismo o institución de este tipo deberá identificarse con uno de los tipos de DOI válidos, NIF, NIE o pasaporte otros.
entrega de dinero, de giros, de envíos de dinero a menores de edad. Para el pago de giros a menores, estos habrán de actuar necesariamente representados por sus padres, tutores o representantes legales. Es necesaria la presentación del DOI del menor, con carácter previo a la realización de la operación, no existiendo un límite de edad para el pago en oficina. Es preciso tener en cuenta que según los estándares nacionales e internacionales, los menores presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capitales. En este sentido, se recomienda actuar con especial rigor en lo que a la documentación se refiere, en las operaciones de este tipo de clientes. En estos casos especiales, el sistema siempre aplica medidas reforzadas de prevención de blanqueo de capitales, con lo que deberá justificar la operación con la documentación pertinente, libro de familia, escritura de apoderamiento, tutoría legal, etc. CEDICO, Centro de Digitalización de Correos. Las oficinas enviarán los formularios de envío de dinero a CEDICO, Centro de Digitalización de Correos, para su digitalización certificada y posterior destrucción, los días 1 y 16 de mes o el primer día hábil siguiente. Por lo tanto, no se archivan en la oficina. Se remitirán a Madrid a CEDICO, generando un paquete estándar a domicilio, un PQ, con cargo al contrato de la Dirección Adjunta de Operaciones, donde se introducirán los siguientes sobres conteniendo cada uno. SEDI, todos los formularios de admisión y pago de los giros. Giro de agrupación, los formularios de agrupación junto con la relación de giros que la forman. Rurales cárceles, los impresos SEDI y los impresos provisionales sin copia. Y los DAE, declaraciones de actividades económicas con código de barras. En el caso de que solo haya un SEDI de admisión y pago sin relaciones o rurales cárceles, no es necesario utilizar dos sobres, con uno es suficiente. Todo tiene que ir sin grapas ni gomas y sin doblar, solo adheridos con un clip. Y si no se mandan impresos que no sean corporativos, nunca se envían las copias ni otros documentos, los DAE, las autorizaciones, los DNI, nada. Pago de Western Union. Western Union, que se abona exclusivamente al destinatario nunca autorizados y con el número de control MTCN. El beneficiario de la transacción siempre deberá ser persona física, aunque el remitente sea persona jurídica. El cliente se persona en una oficina de correos con una identificación válida y un número de control denominado MTCN, Money Transfer Control Number. Si el cliente no aporta dicho número, no se puede realizar la búsqueda de la transacción. Existen unos formularios para que el cliente incorpore una serie de datos básicos de la operación de pago de dinero. Los datos necesarios para realizar la operación los introduce directamente el empleado en la aplicación, pero es aconsejable solicitar al cliente que rellene el formulario a fin de evitar errores. En el formulario habría que rellenar número de la tarjeta Wii U, si se dispone. Nombre del remitente. Si este fuese compuesto, debe incluirse el segundo nombre separándolo del primero con un guión. Apellidos. Si el remitente tiene dos apellidos, tiene que constar los dos. Ciudad de origen y país de donde procede el dinero. Cantidad aproximada más menos 10% a recibir en monedas euros, siempre en euros. Y el número de transferencia es un dato obligatorio, el MTCN. Los impresos para el pago de dinero son de color amarillo y en su encabezamiento figurará la frase formulario rápido pago. El origen de la transacción siempre debe ser el extranjero, salvo que la transferencia haya sido impuesta en otro agente diferente de correos, en cuyo caso puede ser de origen nacional, pero nunca de otra oficina. Una vez dentro del sistema operativo WPOS, se hace clic en el icono Recibir dinero o pulsamos la tecla F6 para localizar la transacción. A continuación aparece la pantalla de búsqueda de pago de dinero. En ella introducimos el MTCN de la transferencia y se pulsará el botón de búsqueda. Si el MTCN es incorrecto o el dinero no está en España o ya está pagada la transacción, aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia indicando que no se encontraron los archivos, por lo que el empleado de la oficina informará al cliente que se ponga en contacto con la persona que le envía el dinero para que le facilite un MTCN correcto. Si la búsqueda resulta satisfactoria, la ventana de pago informa que los datos necesarios para realizar el pago. Informa de los datos.
¿vale? Si es correcta, la ventana de pago informa de los datos necesarios. Necesito que me aportes estos datos. Entonces, se pulsará el botón de pago y aparece una siguiente pantalla donde antes de insertar cualquier dato en el sistema se debe comprobar que la información proporcionada por el beneficiario coincide exactamente con la información que aparece en el sistema. Comprobados todos los datos, se realiza la búsqueda del cliente beneficiario cumplimentando una de las opciones de búsqueda de destinatario, que puede ser ID, más información sobre ID, número de MIWIU o tarjeta Gold Card, o número de teléfono. El sistema nos informará si el cliente está o no registrado. Si el cliente está registrado, el cliente mostrará un desplegable con datos del cliente para seleccionar. Si no está registrado, Wupos devuelve el mensaje: no se encontró ningún beneficiario que coincida con los criterios de búsqueda. Continúe o busque nuevamente. Seleccionar nuevo beneficiario e insertar información. A continuación, el sistema realiza la siguiente pregunta: ¿enviar dinero en nombre del tercero? No, sí. Siempre habrá que seleccionar no, debido a que Western Union no admite envíos a nombres de un tercero ni autorizaciones. Cumplimentados los datos del documento de identificación y siempre que el cliente acepte los términos y condiciones del servicio, se activa el check y se habilita la opción de pagar ahora, activándose la tableta digitalizadora Wacom, para que se proceda a validar la firma del empleado que está realizado la transacción y recoger la firma del cliente. Una vez cargada la firma, el servidor de Wupos automáticamente aparece la captura de ID del documento para poder escanear el documento aportado por el cliente desde la aplicación GScan y seleccionando Wupos, una vez escaneada y adjuntada a la documentación, Wupos devolverá el mensaje que se capturó correctamente. También hay que pinchar en "El cliente ha aceptado los términos y condiciones" para que habilite la opción pagar ahora. Verificando con el cliente la cantidad a pagar, una vez que confirmemos la cantidad de la transacción, el pago estará finalizado por completo en el sistema. Pulsamos confirmar. Hay que imprimir el impreso que se le entregará al cliente como justificante del pago en la oficina junto con el dinero. Una vez finalizada la operación de Western Union, se debe cerrar siempre la sesión del usuario en Wupos y a continuación la página del navegador pulsando sobre el aspa correspondiente. Liquidación. Al finalizar la jornada, el personal de entrega que haya realizado en la oficina entregas de envíos con importes asociados deberá realizar la liquidación de estos a la persona designada por el responsable de la oficina o persona encargada en esta liquidación estarán incluidos todos los conceptos cobrados y se entregarán acompañados de la siguiente documentación. Reembolso. Listado de SIGIE de reembolsos cobrados e importes cobrados. Envío de dinero, giros, justificantes de los giros pagados al destinatario y firmados por este. Trámites aduaneros, DTA, justificante para la oficina y los importes cobrados. Envíos devueltos al remitente con tasa de devolución, importes cobrados. Para verificar que la liquidación es correcta, el personal de atención al cliente, tras liquidar los envíos o giros en SIGIE como entregados, comprobará a través de SIGIE cuadro de la unidad, seleccionando su usuario, que los datos que figuran en este informe de SIGIE y la documentación e importes a liquidar son coincidentes. Después, el responsable verificará a través de la unidad cuadre de la unidad de SIGIE, seleccionando el usuario correspondiente que los importes liquidados corresponden con los datos recogidos en SIGIE. Una vez realizada la liquidación de todos los usuarios, el responsable confirma la coincidencia del informe de SIGIE con los importes liquidados. Tras cerrar la caja de SIGIE, a continuación se genera e imprime por SIGIE el código de control de cobros, cuyo importe deberá ser coincidente con el metálico recaudado por el responsable. Las unidades de reparto, URO y USE, liquidarán importes con la oficina a través del código de control de cobros de reparto, mediante la entrega responsable de la oficina o persona encargada del código de control impreso en SIGIE y los importes. La cantidad indicada en el documento Código de Control de Cobros de Reparto y el importe liquidado con la oficina deben ser coincidentes. En ningún caso se aceptarán liquidaciones si estos conceptos no son coincidentes. Los conceptos recogidos en el Código de Control son: reembolsos entregados, importe por tramitaciones aduaneras, factaje, importes por solicitud de entrega a domicilio
y importes por devolución de paquetería. Por último, el responsable de la oficina o persona encargada confirmará los códigos de control de cobros UEO y reparto en IRIS para su consolidación en el balance contable. Mediante esta operación es el propio sistema el que de manera automática generará los giros procedentes de reembolso tanto nacionales como internacionales a sus destinatarios y consolida en el balance contable de la oficina los importes descritos anteriormente. Si durante la operación de confirmar el código de control en IRIS surgieran incidencias o determinados importes no se volcaran correctamente, no se tiene que confirmar el código y se trasladará la incidencia al CAU. Bien, llegamos a las devoluciones. Los envíos postales que no han sido retirados por los destinatarios o personas autorizadas serán declarados sobrantes en la oficina de destino una vez transcurridos los plazos de permanencia en la misma y se devolverán a la de origen para su entrega al remitente. Se devuelven inmediatamente a la oficina de origen siempre que conste el remitente aquellos envíos ordinarios o registrados cuya entrega no pueda llevarse a efecto, entre otras causas por rehusado, por ser desconocido el destinatario, haber fallecido sin dejar herederos o haberse ausentado sin dejar señas. Si no constara remitente, los envíos serán declarados sobrantes y caducados en la oficina de destino y pasarán al almacén de archivo. Si tras la devolución de los envíos a la oficina de referencia del remitente no se pudiera realizar la entrega por agotarse el plazo de permanencia en la misma, estos envíos se declararán caducados y deberán pasar al almacén de archivo. Envíos ordinarios. Como criterio general, el plazo de permanencia en la oficina para los envíos ordinarios es de 15 días naturales, a excepción de apartados y archivo. Si transcurrido este tiempo no han sido retirados, se procede a su devolución a origen para su intento de entrega al remitente. Diariamente se debe hacer la devolución de todos los envíos sobrantes de los almacenes de la oficina. Del almacén de avisados, 15 días naturales, del almacén de no domiciliaria, 15 días naturales, del de lista exactamente igual, del almacén de archivo, permanece en el archivo de la oficina y se enviarán en la fecha y forma que en cada caso determine la dirección de zona correspondiente. Los casilleros de apartados particulares y de franqueo en destino deben permanecer en la oficina a disposición del titular del apartado hasta la baja o no renovación del mismo. Para facilitar la posterior clasificación y rotulación de estos envíos de correspondencia, se deben separar las cartas nacionales e internacionales de los envíos de marketing directo nacional e impresos internacionales. Al no ser envíos registrados, no requieren ningún tratamiento en SIGIE. El único tratamiento es separarlos, los de marketing, pero simplemente por clasificación. Envíos registrados, devolución de envíos registrados. Bien. Diariamente se debe obtener el listado de envíos sobrantes en SIGIE. Permite su impresión desde SIGIE, control, consultas, sobrantes, almacén, donde se puede seleccionar la fecha y los canales correspondientes y también permite, activando la casilla correspondiente, diferenciar los envíos que deben ser tratados como sobrantes para devolver a origen y los sobrantes que deben pasar a archivo. En este listado aparece el número del envío, la ubicación en el almacén y la fecha en que finaliza el plazo de permanencia en la unidad de entrega, mostrando si el envío se debe devolver a origen D o pasar al archivo de la oficina A. Con todos los envíos registrados sobrantes hay que grabar en SIGIE el motivo de la devolución. Una vez retirados los envíos de los almacenes correspondientes, los pasos a desarrollar son: accedemos a SIGIE liquidación. Seleccionamos en el desplegable la causa. Si hay que asignar la misma causa a varios envíos, se puede marcar la casilla Fijar. Leemos el código de los envíos. Tras la liquidación como devueltos en SIGIE de todos los envíos sobrantes, se debe verificar mediante el listado de sobrantes de SIGIE que no queden envíos pendientes de devolver. Bien. Rotulaciones. Los envíos Pack Premium, Standard y Today serán objetos de devolución en los que se encuentran en alguna de estas situaciones. Son envíos pasados a lista por haber sido avisados por las unidades de distribución y envíos dirigidos a la oficina de referencia o elegida que no han sido retirados por el destinatario. Se liquidan en SIGIE como sobrantes no retirado en oficina.
para los que se ordene su devolución desde la gestión de estacionados o cuando haya transcurrido el plazo, los 5 días de su estacionamiento, y no se hayan recibido instrucciones. También por este motivo se tiene que devolver a través de gestión de estacionados, salida de almacén. En ambos casos, no retirados en oficina o gestión de estacionados, se debe reetiquetar el envío. Liquidación de notificaciones. N3, notificación informatizada, tercer intento de entrega tarde. Vale, las N3 no entregadas en la oficina, cuando finalice su periodo de permanencia en lista, la oficina liquida en SIGIE de manera diferente según exista o no unidad de servicios especiales en la localidad. Si hay USE, se liquida con tercer intento de entrega. Si no hay USE, se liquida como sobrante no retirado en oficina. Una vez liquidados, los envíos se cursan a la USE, si tienen el tercer intento, o al centro provincial, al CTA, para su devolución, según sea el caso. Las notificaciones NE, notificación informatizada de tercer intento buzón. Vale, las NE que han sido avisadas cuando finaliza el plazo de permanencia en lista en la oficina, los 7 días naturales, se liquidan en SIGIE como sobrante, no entregado en oficina. Una vez liquidada, se desprende el aviso de recibo y se cumplimenta la casilla 9, no entregado en lista, no retirado, y la casilla 13, depósito en buzón. Los envíos sin sus avisos de recibo se cursan a la unidad de reparto correspondiente para su depósito en el buzón como correo ordinario, es decir, sin incluir en despacho alguno. El control en SICER de los avisos de recibo de estos envíos se realiza junto con el grupo de envíos entregados. El resto de notificaciones avisadas, que bien por haber transcurrido el plazo de permanencia en oficina a disposición del destinatario sin que haya sido retiradas, o bien por otras causas como rehusado o lo que sea, deberán ser devueltas a origen, aplicándose el mismo procedimiento que para el resto de envíos registrados. Bien. Sobrantes por correo a otros operadores. Se generará un DQ para el cliente habitual. En soporte CityPack será la calle Vía Dublín, séptimo, tercera, 280-42. Devolución de productos telegráficos. Burofax y telegramas. Aquellos burofax y telegramas no retirados por el destinatario o personas autorizadas en el plazo de permanencia de oficina, que son los 30 días naturales, y aquellos cuyo mensaje el remitente no haya dispuesto nada, se liquidan como sobrantes y se ha de mandar para su destrucción controlada. En ningún caso se han de archivar con la documentación de la oficina. Los buzón de vacaciones, los sobres colectores del buzón de vacaciones elaborados por la oficina de referencia, una vez que la unidad de reparto correspondiente haya intentado su entrega en el domicilio del cliente como un envío registrado, resultando fallido dicho intento, y habiendo depositado el aviso de llegada en el buzón domiciliario, informando que los envíos estarán a su disposición en la oficina durante 15 días naturales. Bien, pasados esos 15 días, si no los recogiera, se deben devolver al remitente. Si se diera esta incidencia, entonces se procede a abrir los sobres colectores para realizar la devolución individualizada de los envíos uno a uno a sus remitentes. Reenvío postal. Cuando desde las unidades de reparto llegue devuelto a la oficina un aviso de llegada de un aviso dirigido a un cliente que tenga solicitado el servicio de reenvío postal, tendrá que venir él mismo con la nueva dirección del reetiquetado y acompañado de otra etiqueta donde figura la nueva dirección del destinatario. La oficina adhiere la etiqueta al envío y lo cursa a la oficina de destino correspondiente a la nueva dirección del destinatario. Devolución de los paquetes 10, 14 y 24 de Correos Express. Tras liquidar como sobrante en SIGIE estos paquetes, el sistema genera una petición de recogida automática para su devolución. Cuando el empleado de Correos Express se persone a recoger el envío devuelto, se priorizará su atención. El proceso finaliza al firmar la entrega en el dispositivo del empleado de Correos Express. Las oficinas que no tengan recogida de Correos Express cursarán los envíos declarados sobrantes de la filial en el mismo contenedor que la paquetería admitida de Correos Express. Estos envíos no se rotulan para su devolución, solamente se liquidan como sobrantes de este SIGIE. Periódicamente y como mínimo cada 15 días es necesario realizar el control de almacenes para detectar posibles errores o faltas en el almacenaje de envíos registrados. Esto es especialmente importante para los envíos con importes asociados.
SIGIE permite llevar un control de los diferentes almacenes de la oficina a través del cuadre de almacén. Los envíos avisados de un CityPack a los 15 días se declaran sobrantes. Si el remitente es una tienda asociada, se devuelven con un DQ al remitente, a la tienda asociada. Rotulación de los envíos a devolver. Envíos nacionales. Con los envíos que tengan que ser devueltos a los remitentes se realizarán las siguientes operaciones. Los envíos nacionales, tanto ordinarios como registrados, tenemos dos opciones. Una, estampar en el anverso del envío el sello de devuelto, encima del nombre y dirección del destinatario, teniendo cuidado para no inutilizar el código de barras del envío. Si no se dispone de sello, se consignará a mano una D mayúscula de tamaño visible y en el reverso debe reflejarse el sello de fechas, el motivo de la devolución, con un sello a mano si no se dispone de este. En los envíos sobrantes no serán necesarias más formalidades que las anteriores. En los envíos rehusado, desconocido, ausente sin señas, además debe figurar la firma y el NIP del empleado que realiza la devolución. Y la otra opción es generar la etiqueta sobrante desde SIGIE y adherirla en el anverso del envío sin que ésta tape los datos del remitente o destinatario. La etiqueta sobrante nunca tiene que pegarse al acuse de recibo ni tapando datos o códigos en el anverso de las notificaciones. Notificaciones. Se deben estampar en el anverso el sello devuelto, encima del nombre y dirección del destinatario, teniendo cuidado para no inutilizar el código de barras del envío. Si no se dispone de sello a mano, una D mayúscula de tamaño visible. En el aviso de recibo que acompaña a la notificación en las partes habilitadas para ello, habrá que poner fecha en que se produce la devolución, el motivo de la devolución en las casillas correspondientes, si no existieran estas casillas, con sello o a mano, si no se dispusiese de este. Sello de la oficina, firma y NIP del empleado que realiza la devolución. En algunos casos podemos encontrar avisos de recibo con otras casillas que hay que cumplimentar, devuelto en oficina, etc. En estos casos se deberá siempre cumplimentar todos los apartados referidos a la devolución. Paquete estándar, Premium, Today, 10, 14 y 24. Paquetería en general. Los envíos devueltos de estos productos no se rotulan tras realizar la devolución a través de SIGIE. El sistema imprime una etiqueta con la dirección modificada poniendo como destinatario al remitente y a la inversa. Cuando se reetiqueten estos envíos se tiene que prestar especial atención a pegar la etiqueta nueva de Q, de X, de A o CEX, según corresponda, sobre la anterior, impidiendo dobles lecturas. Cuando se impriman varias etiquetas hay que verificar que se está reetiquetando el paquete correcto, evitando errores por intercambios involuntarios de etiquetas. Y entonces, rotulación de envíos internacionales para su devolución. Se devuelven con las mismas formalidades, pero siempre poniendo la firma y el NIP del empleado que realiza la devolución. Además, hay que pegar la etiqueta CN15 en el anverso del envío, marcando con una cruz la incidencia que motiva su devolución, y el sello de Retur, en vez del de devuelto o la D. Si no se dispone de etiquetas CN15, se pondrá el sello de motivo de devolución para los productos internacionales. Una vez que se ha realizado la baja de todos los envíos sobrantes caducados en SIGIE y han sido rotulados para su devolución al remitente, se procede a su clasificación y contenerización siguiendo los criterios establecidos en los procesos, para cursarlos al centro de tratamiento correspondiente en D+1, desde su liquidación como sobrantes. Tratamiento de envíos caducados. Son envíos caducados los que, no habiéndose podido entregar al destinatario ni al remitente, permanecen en la oficina de origen o destino durante los plazos reglamentarios hasta su destrucción. Del proceso de tratamiento de los envíos caducados se encargará una comisión que estará formada por el correspondiente director de zona o persona en quien delegue que ejercerá la presidencia, además de un empleado designado por dicho presidente, de entre responsables de dicha dirección de zona y de un representante de la dirección de auditoría e inspección de zona que se encuentre especializado en materia de seguridad. Asimismo, podrá requerirse la participación del personal auxiliar que sea necesario en función del volumen de envíos a tratar. No obstante, cuando en una misma dirección de zona concurran varios procesos de tratamiento de dichos envíos, podrán constituirse comisiones diferentes para cada uno de ellos. En todo caso, tendrán la composición antes detallada.
El proceso de tratamiento de los envíos postales caducados se desarrollará en un único día y se realizará en aquellas instalaciones que se encuentren dotadas de los medios apropiados para garantizar un desarrollo adecuado de las operaciones de destrucción, escáneres, máquinas utilizadoras de papel, etc. Por ello, su periodicidad queda a criterio de la Comisión, en atención al volumen de correspondencia a tratar, sin perjuicio de que se deba realizar al menos una vez al semestre. Se habrá de comunicar a la Secretaría General de Correo con al menos 15 días de antelación, fecha, hora y lugar previsto para proceder al tratamiento de los envíos caducados, a fin de que se pueda informar con tiempo suficiente al órgano regulador por si quisiera personarse en las actuaciones. Dicho día habrá que confeccionar un acta donde se especifiquen las actuaciones desarrolladas y los responsables intervinientes. Una vez formalizada, deberá enviarse a la Secretaría General para su remisión al órgano regulador, salvo que se hubiera entregado el mismo día de las actuaciones, en cuyo caso habrá de remitirse una copia para archivo de la Secretaría General. En todo caso, la Comisión deberá custodiar también una copia del acta. En caso de que por razones operativas la dirección de zona optase por la destrucción sea realizada por un tercero, éste deberá certificar de forma expresa que durante todo el proceso se preservarán rigurosamente las garantías de confidencialidad y el secreto de las comunicaciones postales, pudiendo personarse en cualquier momento del proceso funcionarios del órgano regulador encargados de la inspección postal o empleados de correos para verificar el correcto cumplimiento de esta obligación. En el proceso de tratamiento de los envíos postales caducados, habrá distinguir en función de si tienen o no tienen declaración de valor y dentro de estos últimos según tengan o no carácter actual y personal. Envíos postales caducados sin declaración del valor con carácter actual y personal. Tarjetas postales, cartas y paquetes en cuya cubierta se manifieste expresamente este carácter. Estos envíos serán objeto de destrucción y de trituración, de forma que queden inutilizables e ilegibles, adoptándose en todo caso las medidas necesarias para garantizar el secreto de las comunicaciones previsto en la normativa postal, así como la seguridad y salud de los intervenientes. No obstante, queda a criterio de la Comisión aplicar a dichos envíos medidas de inspección tales como escáneres que, sin menoscabo del deber de garantizar la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones, permitan reconocer contenidos cuya naturaleza requiere un tratamiento específico para su destrucción y a su vez detectar la posible existencia de alguna de las categorías de objetos prohibidos previstos en el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales. Envíos sin valor declarado de valor y sin carácter actual o personal. Los envíos postales caducados sin declaración de valor que no tengan carácter actual y personal serán abiertos cuando, en atención a sus características, se considere necesario para determinar la naturaleza de su contenido, y así poder efectuar de manera adecuada su posterior destrucción y trituración, adaptándose en todo caso las medidas necesarias para garantizar el secreto de las comunicaciones previsto en la normativa postal, así como la seguridad y salud de los intervinientes. Si apareciesen objetos cuya circulación postal no esté permitida, se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de Prestación de los Servicios Postales. En todo caso, deben ser destruidos, no siendo posible la donación del contenido de ningún envío, sea cual sea la naturaleza del mismo. Envíos postales caducados con valor declarado. Los envíos postales caducados con valor declarado, conforme al artículo 25, depósito y destrucción de los envíos postales del Reglamento de Prestación de los Servicios Postales, podrán enajenarse una vez transcurrido el plazo de 3 años, en que habrá de permanecer a disposición de las personas que se consideren con derechos a ellos. La enajenación del contenido de valor o intereses aparecido en estos envíos postales caducados con declaración de valor se realizará mediante procedimiento operativo que en su caso determine la Dirección de Planificación y Finanzas de conformidad con la normativa postal vigente. Por último, paquetería, destrucción del paquete estándar premium a petición del cliente. En SIGI hay una funcionalidad creada expresamente para estos envíos cuando el propio cliente, a través de gestión de estacionado, solicita la destrucción del envío. En estos casos se procede igual que si se tratara de cualquier otra indicación, de volver a origen, entregar, etc. Se desestaciona el envío con las formalidades habituales y la diferencia en este caso es que el envío quedará en situación de en destrucción y resultado pendiente de destrucción, quedando depositado en la oficina en espera de las instrucciones de la dirección de zona para su envío y posterior destrucción, de acuerdo al procedimiento establecido. En todos los casos, el tratamiento de los residuos generados por la destrucción de los envíos se tratará conforme a los requisitos de la forma ISO 14001-2018 y los procedimientos medioambientales vigentes publicados en la intranet de correos. Posibles fraudes. Ante un posible fraude en relación a la entrega de envíos contra reembolso se puede dar las siguientes circunstancias.
Se detecta el posible fraude antes de entregar al envío. Devolver al remitente. Si el cliente antes de retirar el envío y ante su apariencia, tamaño, peso, lo que sea, sospechara de un posible fraude y manifestándolo al empleado que realiza la entrega, este debe suspender la entrega del envío y el propio cliente puede solicitar que sea devuelta al remitente por rehusado. Devolverlo al almacén de la oficina. Ante la sospecha de un posible fraude, el cliente puede manifestar su intención de denunciar el hecho a la policía, por lo que solicita que el envío permanezca en el almacén hasta ser declarado sobrante. En este caso, el empleado debe comunicar al mismo que ha de presentar copia de la denuncia y procederá a colocar de nuevo el envío en el almacén de la oficina. Si no se detecta el posible fraude antes de la entrega del envío, por lo tanto, se realiza la misma contra la firma del destinatario y se cobra el importe del reembolso y se liquida en SIGIE como entregado. El cliente, tras abrir el envío, comprueba que el contenido no se corresponde con lo esperado, manifestando que se trata de un posible fraude. El empleado lo debe comunicar que para proceder a cualquier actuación tiene que presentar en la oficina una copia de la denuncia en la misma fecha en que se enviase en que se detecta el posible fraude, y que, en cualquier caso, toda actuación encaminada a detener el pago al remitente del envío debe venir precedida de diligencias policiales y o judiciales que así lo exijan. Una vez que el cliente aporta la copia de la denuncia, el director de la oficina procede a realizar las siguientes tareas. Cambiar el envío de la situación en SIGIE pasado a alta en almacén. Enviar por fax la copia de la denuncia a la Dirección de Relaciones Institucionales. Enviar un correo electrónico a los siguientes destinatarios: Jefatura de Red de Oficina de Zonas, Subdirección de Red de Oficinas, Subdirección de Servicios Financieros, Dirección de Relaciones Institucionales, Asunto, posible fraude, código de envío XXXXX. El texto del correo electrónico será: con fecha, día tal, del mes tal, del año tal, se han recibido en esta oficina copia de la denuncia relativa a un posible fraude. Denominación oficina, código red de oficina, código del reembolso, importes, reembolso y fecha de entrega. Aunque se cambie la situación del envío, en ningún caso se devolverá el importe del reembolso al destinatario, procediendo en estos casos a contabilizarlo en la cuenta de partidas pendientes del balance de tesorería de la oficina durante un plazo de 7 días naturales, para que el destinatario pueda realizar los trámites necesarios ante la autoridad administrativa y o judicial, y dar un tiempo suficiente para que puedan realizarse diligencias policiales y o judiciales. Si en el plazo de 7 días naturales la oficina recibe diligencias policiales y o judiciales exigiendo la paralización del pago al remitente del envío, en el momento de su recepción se procede a volver a cambiar la situación del envío, liquidándolo como entregado al destinatario, de igual manera que si no hubieran recibido dichas diligencias. Recibidas las diligencias policiales y o judiciales, el director procederá a la confirmación en iris del código de control de cobros al cierre de la jornada, como viene siendo habitual. Y siempre que éste no haya sido confirmado en fechas anteriores, en cualquiera de los casos, estuviera ya confirmado el código de control de cobros o no, se confirma en la fecha de recepción de diligencias, el director procederá a realizar las siguientes tareas: enviar por fax la copia de las diligencias a la Dirección de Relaciones Institucionales y enviar correo electrónico a los siguientes destinatarios: Jefatura de Red de Oficinas de Zona y Subdirección de Red de Oficinas, Subdirección de Servicios Financieros y Dirección de Relaciones Institucionales. Asunto: posible fraude, código, envío tal. El texto del correo será: con fecha tal. Se ha recibido en esta oficina diligencias policiales y o judiciales relativas a un posible fraude. Denominación, oficina, código red, oficina. Código del reembolso, importe reembolso, fecha de entrega, número de giro, solo si se dispone de este dato. En el caso de que la copia de la denuncia sea aportada por el cliente en días posteriores, el envío estará ya en situación de entregado y confirmado en iris el código de control de cobros. El director de la oficina deberá comunicar al cliente que ya se ha procedido a realizar la orden del pago al remitente y que la oficina no puede realizar ninguna otra actuación. Solo con la presentación de diligencias policiales y o judiciales exigiendo la paralización del pago al remitente del envío se puede intentar paralizar la orden de pago, y solo será posible en el caso de que estas diligencias lleguen antes de su pago efectivo. En este caso, el director procederá a enviar copia de la denuncia a la Jefatura de Red de Oficinas de la que dependa.